5 chequeos médicos que después de los 70 años pueden hacerte más daño que bien. Una verdad incómoda que rara vez escucharás directamente de tu médico. Cada año, más de 5 millones de adultos mayores en todo el planeta acuden a revisiones de rutina convencidos de que se están cuidando. Las salas de espera se llenan de personas con la mejor intención: prevenir, detectar a tiempo y sentirse tranquilos. Pero lo que muy pocos saben es que no todos esos exámenes son realmente útiles después de cierta edad. Algunos, de hecho, pueden abrir la puerta a tratamientos innecesarios, cirugías riesgosas, efectos secundarios de por vida e incluso a enfermedades tan graves como el cáncer. Lo más sorprendente es que nuevos estudios indican que hasta un 37% de las pruebas realizadas en personas mayores de 70 años terminan desencadenando procedimientos médicos innecesarios. Y lo más inquietante todavía, el 99% de los mayores ni siquiera sospecha que está siendo sobreexaminado. Entre todos estos chequeos rutinarios hay uno en particular, el más repetido y el que encabeza esta lista, que se calcula es el responsable del 5% de todos los casos de cáncer en Estados Unidos. Una cifra que, para que te hagas una idea, es comparable al riesgo de cáncer generado por el consumo diario de alcohol. Esta información no aparece en los folletos que entregan en los hospitales, ni la verás en un anuncio publicitario. Está enterrada en artículos científicos y bases de datos médicas que la mayoría de pacientes jamás leerá. Hoy vamos a sacarla a la luz. En este video descubrirás 5 chequeos médicos que parecen inofensivos, incluso rutinarios, pero que a partir de los 70 años pueden volverse peligrosos. Te contaré lo que la ciencia dice, compartiré casos reales y también hablaremos de qué alternativas existen. Te aseguro que lo que aparece en el número 2 te dejará impactado. Antes de empezar, quiero que participes en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, tu edad y si alguna vez te arrepentiste de haberte sometido a un examen. ¿Crees que a los adultos mayores se les realizan demasiadas pruebas? Estamos leyendo todo lo que escriben. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Dicho esto, comencemos con el primer examen de la lista. Parece algo simple, pero puede alterar tu vida de manera silenciosa. Número 5. La densitometría ósea, también conocida como DEXA Scan. Suena bastante inocente, un estudio rápido, sin agujas, sin dolor, que supuestamente mide la fuerza de tus huesos y dice si estás en riesgo de fracturas. El problema está en lo que no se explica con claridad. Después de los 70 años, este examen casi siempre muestra pérdida de densidad ósea, aunque esa pérdida sea completamente normal para la edad. En la práctica, la mayoría de adultos mayores, sobre todo mujeres, salen del estudio con un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis incipiente. ¿Qué ocurre entonces? Que termina recibiendo prescripciones de medicamentos llamados bifosfonatos, fármacos que prometen fortalecer los huesos, pero que a la larga pueden generar efectos secundarios muy serios, desde la inflamación del esófago hasta osteonecrosis, una enfermedad rara en la que la mandíbula comienza literalmente a morir. Y lo más llamativo es que la eficacia de estos medicamentos en personas de avanzada edad es mínima. Un estudio de la American Geriatric Society, que siguió a más de 1,200 mujeres mayores de 70 años, mostró que tras 5 años de tratamiento, la reducción real del riesgo de fractura fue apenas del 0,3%, en otras palabras, prácticamente irrelevante frente a los efectos adversos. Un caso ilustrativo es el de Marta, una maestra jubilada de 74 años apasionada por la jardinería. Siempre había gozado de buena salud, no tenía antecedentes de fracturas y dedicaba varias horas al día a cuidar a sus plantas y a caminar por el vecindario. En una revisión anual, su médico decidió solicitarle una densitometría ósea. El informe mostró una leve pérdida de densidad clasificada como osteopenia. El diagnóstico bastó para que le prescribieran de inmediato un tratamiento con bisfosfonatos. A los pocos meses, Marta comenzó a experimentar acidez estomacal constante y una molestia persistente en la mandíbula que le impedía comer con tranquilidad. Incluso tuvo que dejar su pasatiempo para podar rosales porque el malestar se volvió insoportable. Tras consultar con otro especialista, interrumpió el fármaco y optó por un plan más natural: suplementos de vitamina D, caminatas con pesas ligeras, rutinas de equilibrio y una alimentación rica en lácteos y vegetales verdes. En menos de un año, los síntomas desaparecieron, recuperó su fuerza y volvió a disfrutar de una mañana en el jardín sin fracturas ni complicaciones. Pero si este examen puede generarte miedo, el siguiente puede llevarte incluso al quirófano. Número 4. La resonancia magnética cerebral para la pérdida de la memoria.
Olvidar cosas al envejecer es normal. Poner las llaves en otro lugar, tardar en recordar un nombre, repetir una historia. Sin embargo, el miedo a la demencia o al Alzheimer hace que muchos médicos ordenen resonancias cerebrales como primer paso. El problema es que la gran mayoría de las resonancias en mayores de 70 años no aportan respuestas claras. Lo que muestran casi siempre son pequeños cambios en la estructura del cerebro, reducción leve del volumen, manchas blancas en la sustancia, cambios absolutamente normales de la edad. El detalle es que cuando el paciente ve escrito en su informe anormalidad, entra en pánico y de ahí en adelante empieza un calvario de más pruebas, de consultas innecesarias e incluso de cirugías. En 2021, una revisión pública en Neurology Today analizó más de 3.000 resonancias en adultos de 70 a 85 años que consultaban por olvidos leves. El 86% presentaba anormalidades, pero solo el 3% correspondía a condiciones realmente tratables. Eso significa que 97 de cada 100 pacientes se quedaron con la angustia de creer que tenían un problema grave, cuando en realidad no lo tenían. Y peor aún, un 12% de esos pacientes terminó sometido a procedimientos invasivos como punciones lumbares o biopsias cerebrales exploratorias, todo por imágenes que no representan un peligro real. Un ejemplo claro es el de Ricardo, un contador retirado de 75 años. Empezó a preocuparse porque en reuniones familiares se le olvidaban fechas importantes o confundía algunos nombres. Su médico, temiendo lo peor, le ordenó una resonancia cerebral. El resultado mostró pequeñas manchas en la sustancia blanca, algo descrito en el informe como anormalidades. A partir de ahí, Ricardo entró en pánico. Estaba convencido de que padecía Alzheimer. Dejó de salir a jugar ajedrez con sus amigos, redujo sus paseos y comenzó a depender de su esposa incluso para tareas sencillas. Su vida cambió más por el miedo que por la memoria. Meses después, otro especialista le practicó una evaluación cognitiva sencilla en papel y los resultados fueron normales para su edad. Le explicaron que esas manchas no eran señal de enfermedad, sino cambios propios del envejecimiento. Con nuevas rutinas de descanso, buena hidratación y ejercicios mentales como crucigramas y lectura diaria, su confianza regresó poco a poco. Hoy volvió a disfrutar de sus tardes de ajedrez y a llevar una vida tranquila, sin carga de ansiedad. Ahora prepárate porque lo que sigue es un examen que muchísimos adultos mayores se han hecho varias veces y que después de los 70 puede ser un arma de doble filo. Número 3. La prueba de esfuerzo cardíaco. Es uno de los estudios más ordenados a personas mayores con síntomas vagos, cansancio, sensación de presión en el pecho o simplemente porque ya no se sienten como antes. Consiste en caminar en una banda mientras se mide el ritmo cardíaco o en aplicar medicamentos que simulan el esfuerzo. Suena lógico para detectar obstrucciones en las arterias, pero la realidad es que después de los 70 la utilidad es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque la tasa de falsos positivos, es decir, el examen dice que hay un problema cuando en realidad no lo hay, y esto puede llegar hasta el 40% del diagnóstico. Significa que casi la mitad de los resultados anormales no representan una enfermedad real. La consecuencia, cateterismos innecesarios, colocación de stent, cirugías de bypass, con riesgo que superan los beneficios. Un estudio en 2017 de JAMA Cardiology demostró que más de la mitad de los stent colocados tras una prueba de esfuerzo correspondían a pacientes sin síntomas significativos y que no obtuvieron ninguna mejoría en su expectativa de vida ni en su calidad diaria. En cambio, sí sufrieron complicaciones como sangrados, insuficiencia renal por contraste y hospitalizaciones prolongadas. Clara, una maestra jubilada de 72 años, empezó a notar que se sentía fatigada al subir las escaleras de su casa. Preocupada, lo mencionó en una cita médica rutinaria. Su doctor decidió enviarle una prueba de esfuerzo. El examen arrojó resultados ambiguos, por lo que le practicaron un cateterismo. Allí detectaron una leve obstrucción y casi de inmediato le colocaron un stent. Esa misma noche, Clara sufrió una reacción adversa al contraste utilizado en el procedimiento, lo que le provocó problemas renales. Permaneció ingresada casi una semana, sometida a tratamientos que nunca habría necesitado. Lo más frustrante fue que, al final, su cansancio seguía presente, porque la causa no era cardíaca, solo necesitaba una mejor hidratación y ajustar sus horarios de descanso. Este caso muestra que si no existen síntomas claros de enfermedad coronaria, como dolor en el pecho al hacer esfuerzo, falta de aire evidente o fatiga extrema con actividades sencillas, una prueba de esfuerzo puede ser más riesgosa que útil. Alternativas como un electrocardiograma en reposo o una tomografía de calcio coronario son mucho más seguras y específicas.
Y ahora llegamos al examen que muy pocos esperan ver en esta lista, pero que representa un riesgo enorme. Número 2. La colonoscopia. Este examen ha sido defendido por décadas como la mejor forma para prevenir el cáncer de colon, y aunque tiene sentido en personas más jóvenes, después de los 70 años los riesgos aumentan y los beneficios disminuyen. La preparación ya es complicada. Laxantes potentes que deshidratan y debilitan, riesgo de mareos y hasta insuficiencia renal. A esto se suma la anestesia, que puede afectar la memoria y la función cerebral en adultos mayores. Y por si fuera poco, el procedimiento mismo puede provocar complicaciones, hemorragias, perforaciones intestinales y arritmias durante la sedación. Una investigación en 2019 siguió a más de 1.3 millones de pacientes de Medicare mayores de 70 años. Los hallazgos son reveladores. Por cada 1000 colonoscopias realizadas en mayores de 75, apenas se salvaron 2 vidas, pero más de 20 pacientes sufrieron complicaciones graves, es decir, una relación de 10 riesgos por cada beneficio. Elena, de 74 años, llevaba una vida activa ayudando a sus nietos con las tareas y participando en un grupo de lectura. Nunca había tenido sangrados, molestias digestivas ni antecedentes de cáncer en la familia. Sin embargo, en una revisión de rutina, su médico le recomendó una colonoscopia por prevención. Ella aceptó pensando que era lo más seguro. Durante el procedimiento le extirparon un pólipo diminuto y en apariencia todo salió bien. Pero esa misma noche empezó con un dolor abdominal insoportable y terminó desmayándose en su casa. En urgencias confirmaron que había sufrido una perforación intestinal. Pasó más de una semana hospitalizada, perdió peso y desde entonces su salud nunca volvió a ser la misma. Lo más preocupante es que ya había tenido colonoscopias anteriores sin hallazgos, así que el examen no era necesario. Actualmente las guías médicas en Estados Unidos aconsejan suspender las colonoscopias de rutina después de los 75 años, salvo en personas con factores de riesgo. Para quienes están sanos o quieren estar tranquilos, existen alternativas más sencillas y seguras como la prueba de sangre oculta en heces o el test FIT, que se puede realizar en casa sin anestesia, sin preparación y con buenos niveles de detención. Y ahora llegamos al número 1, el examen más sobreutilizado, más dañino y más peligroso que existe para los adultos mayores: los escaneos de cuerpo completo con tomografía computarizada. Estudios promovidos en paquetes de chequeos ejecutivos o en clínicas privadas como supuesta prevención del cáncer son en realidad una de las prácticas más riesgosas. Cada escaneo de ese tipo expone al cuerpo a dosis altísimas de radiación, equivalentes a cientos de radiografías de tórax. Y la paradoja es brutal: no hay evidencia científica de que estas tomografías sin síntomas prevengan enfermedades o salven vidas. Al contrario, la radiación acumulada puede inducir mutaciones celulares que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. De hecho, un estudio de 2023 estudia que hasta el 5% de todos los casos de cáncer en Estados Unidos podrían estar asociados al exceso de tomografías, el mismo porcentaje que provoca el consumo de alcohol. Además, estos estudios suelen encontrar nódulos, calcificaciones o quistes inofensivos, pero que al ser detectados desencadenan un tsunami de más pruebas, biopsias, cirugías y meses de angustia, todo por hallazgos que, de no haberse buscado, jamás hubieran dado problemas. Héctor, un exprofesor de química de 79 años, decidió pagar un paquete de chequeo ejecutivo en una clínica privada que incluía una tomografía de cuerpo completo. El estudio detectó un diminuto nódulo de apenas 3 milímetros en uno de sus pulmones. Aunque no tenía síntomas, de inmediato lo remitieron a oncología. Le hicieron un PET scan y luego una biopsia con aguja para descartar cáncer. El resultado fue tranquilizador. La lesión era completamente benigna, pero el procedimiento no salió libre de complicaciones. La biopsia le provocó un colapso parcial del pulmón y debió permanecer hospitalizado varias semanas, con oxígeno suplementario y fisioterapia. Lo más doloroso es que todo ese sufrimiento se originó en un hallazgo que nunca habría puesto en riesgo su vida. Este tipo de experiencias explican por qué las principales sociedades de radiología advierten que las tomografías de cuerpo completo no deben usarse como chequeo rutinario en personas sin síntomas. Si hay señales claras, como pérdida de peso inexplicable, tos con sangre o masas evidentes, un estudio dirigido sí tiene sentido. Pero usar radiación para buscar a ciegas es como recorrer un camino minado. Puedes hallar algo, pero el daño en el proceso puede ser peor que el supuesto beneficio. En conclusión, estos 5 chequeos: densitometría ósea, resonancia cerebral por olvidos leves, prueba de esfuerzo cardíaco,
colonoscopia y tomografía de cuerpo completo son ejemplos de cómo la medicina moderna, en su afán de prevenir, a veces termina generando más problemas de los que resuelve. Eso no significa que todos los exámenes sean malos, significa que debemos preguntar siempre: ¿qué pasa si este examen muestra algo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Si la respuesta es incierta, si los riesgos son más altos que los beneficios, quizá la mejor decisión sea no hacerlo. La verdadera prevención no está en las máquinas ni en los laboratorios, sino en el estilo de vida. Mantente activo, cuida tu alimentación, duerme bien, gestiona el estrés y escucha las señales de tu cuerpo. Esas son medidas que sí prolongan la vida y la calidad de los años. Ahora quiero saber tu experiencia. ¿Tú o algún familiar se sometió a un examen médico que determinó en complicaciones innecesarias? ¿Qué pasó? Déjalo en los comentarios porque tu historia puede ayudar a otros a decidir mejor. Gracias por ver este video.